Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República, y el día de hoy vamos a estar conversando sobre el amparo en revisión 1388, diagonal 2015, un caso en el que confluyen una serie de temas de la mayor relevancia vinculados con el derecho a la salud, con la perspectiva de género, con ese asunto siempre problemático, siempre discutible, pero que tiene que ser enfocado bajo la lógica de los derechos humanos, que es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y algunas otras cuestiones relacionadas con la procedencia del juicio de amparo, los efectos de las sentencias de amparo, en fin, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la mayor importancia. Y para entender los alcances de esta sentencia, le doy la bienvenida a Adriana Ortega. Adriana, muy bienvenida. Muchas gracias. Y a María Valdés. María, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Como siempre lo hacemos, Adriana, te pediría que nos pudieras aportar el contexto fáctico. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo el caso llega a la Corte? ¿De dónde surge, no? Por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el caso se trata de una mujer a la que vamos a llamar Marisa, porque además ese es el nombre ficticio que se colocó en el engrose, justo para facilitar la comprensión del caso, ¿no? Entonces, Marisa cursa un embarazo de alto riesgo por distintas complicaciones que tienen que ver con que ella había recientemente experimentado una cirugía de bypass gástrico, tenía obesidad mórbida, 41 años, entonces ella se embaraza. En principio, este embarazo parece ser un embarazo deseado. Ella va afrontando poco a poco las complicaciones que este embarazo representa, porque además tiene como sucesivas amenazas de aborto, pero en algún momento decide que pues las complicaciones exceden a lo que ella puede, con lo que ella puede lidiar, y solicita, ella es derechohabiente del ISSSTE, y solicita al instituto, al ISSSTE, solicita la interrupción del embarazo, y el ISSSTE se la niega con el argumento de que la Ley General de Salud no permite la interrupción del embarazo. Ella cuenta con un dictamen médico donde se atestiguan o donde se expresan los riesgos que ella enfrenta. Ella finalmente, digamos, no puede dilatar el procedimiento, decide hacerse este procedimiento de interrupción del embarazo en una institución privada de la Ciudad de México, aprovechando que ella vive aquí, donde el aborto es legal. Entonces ella se practica esta interrupción, pero de todos modos decide acudir al juicio de amparo combatiendo esta negativa del ISSSTE y además las disposiciones, no solamente las disposiciones de la Ley General de Salud que supuestamente le impedían a las instituciones, digo, al personal del ISSSTE practicar esta interrupción, sino también el marco normativo penal, donde se establece en el Código Penal Federal, o donde no se establecía más bien en el Código Penal Federal, que el aborto por razones de salud era una indicación para interrumpir el embarazo. Finalmente, el juez de amparo, que conoce del caso por primera vez, decide que el asunto no se puede conocer, lo que se conoce en la jerga jurídica como sobreseer, pero que en realidad, para que tu público lo tenga claro, en realidad el juez de amparo lo que está diciendo: yo no puedo conocer el caso en sus méritos, en el fondo, porque la materia del juicio, que es justamente ordenar la interrupción del embarazo, ha desaparecido. Ya no hay materia, ¿no? No, ya no hay materia. El juicio ya no tiene materia, porque lo único que yo puedo hacer en el amparo es ordenar que se practique la interrupción de embarazo, y pues el embarazo ya ha sido interrumpido. Marisa viene a la revisión. Regularmente las revisiones las conocen los tribunales colegiados, tu público lo sabe, tú lo sabes, María lo sabe, pero en este caso la Corte decide atraer el asunto justo por su importancia y trascendencia. Y pues el asunto, como lo vamos a conversar, pues pone frente a la Corte un sinnúmero de preguntas, desde la pregunta de la cesación de efectos. Es cierto que el amparo ya no tiene ningún sentido cuando se combate una violación de derechos humanos ocurrida durante el embarazo y que el embarazo ya terminó por la razón que sea, si esto es real. Sí, ¿qué pasa con el derecho a la salud? ¿Qué pasa con si la Ley General de Salud en realidad prohíbe la interrupción del embarazo?
qué pasa con el régimen de prohibición penal, etcétera, etcétera. Oye, un detalle, Adriana, quizá valga la pena también mencionarlo. En el curso del embarazo a ella le hacen una prueba de una toma de líquido amniótico, ¿no? Amniocentesis, sí. Y creo que de ahí deriva también un elemento que luego es retomado por la sentencia. Sí, y además, digamos, este no es el elemento principal. El feto tenía un síndrome que no es incompatible con la sobrevivencia. Este no era la mayor preocupación de Marisa. La mayor preocupación de Marisa era justamente su salud física y además su salud mental y las demandas de tener finalmente un bebé con ciertas complicaciones de salud. No, te lo preguntaba porque justamente en la reflexión que la Corte hace sobre el derecho a la salud, pero la pregunta sería sobre el derecho a la salud de quién. Parece que los médicos del ISSSTE ponían también atención o de alguna forma intentaban justificar la negativa a practicar el aborto sobre Marisa en relación a que dicen, bueno, es que este síndrome no es un síndrome que ponga en riesgo la vida del producto o lo que fuera, digamos, todo el desarrollo que tendría, sino creo que una afectación ahí de desarrollo de órganos sexuales en la pubertad, alguna cosa así. El síndrome de Klinefelter. En realidad, y esto es interesante, porque justo lo que tú acabas de decir es verdad, las autoridades de salud hacen una desviación del pedimento original de Marisa. Marisa dice, yo tengo complicaciones de salud, aquí está documentado todas las complicaciones de salud que yo enfrentaría de continuar con mi embarazo, y ustedes me contestan diciendo que el síndrome que tiene el producto no es incompatible con la sobrevivencia. O sea, Perdón, pero eso no fue lo que yo les pregunté, ¿no? Claro, más bien la orientación de los médicos del ISSSTE iba más bien hacia la salud del producto. Claro cuando que sí. Marisa entendía que lo que corría riesgo era su salud, ¿no? Y eso es lo que podría haber dado, digamos, lugar a la causal de justificación de la interrupción del embarazo. Incluso muchas veces en jurisprudencia comparada lo que se hace con las malformaciones congénitas, sobre todo por el peligro de que estas aproximaciones resulten discriminatorias, es pensar en la salud mental de la mujer embarazada. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo que afrontar el embarazo de un producto con malformaciones congénitas? ¿Cuál es la carga que eso coloca en mí? ¿Cuáles son las afectaciones de salud mental o física que yo voy a tener? Por ejemplo, el caso más típico es la anencefalia. La anencefalia tradicionalmente se considera que va a tener un impacto en la salud mental, pero hay documentos médicos que nos hablan de complicaciones también en la salud física. Hay una variación en la presión arterial, en el volumen sanguíneo, que también representan complicaciones incluso para la salud física de la madre. María, en la sentencia hay una afirmación que creo que es importante recordar y traer a colación, porque en esto que nos decía Adriana del debate, sobre todo en el juzgado de distrito, ¿no? Bueno, luego la Corte evidentemente lo retoma y todo, sobre si era procedente el amparo, no era procedente. A lo mejor quienes nos están viendo dicen, híjole, ahí viene esta discusión de abogados, ¿no? Tan técnicos, sí, tan aburridos, pero yo creo que la técnica procesal del amparo tiene una razón de ser. Es decir, hay una lógica y además tenemos un marco jurídico que es la propia ley de amparo. Pero aquí la Corte, digamos, reformula la consideración que originalmente estaba en la sentencia del juzgado de distrito y entiende que la salud es algo que no se constriñe, que no se limita a un momento, sino que esta idea de proteger a la salud se extiende. ¿Es esto así? Claro. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, lo que pasa es que en la sentencia el juez de distrito determina sobreseer porque considera que el acto reclamado es la negativa a permitir una interrupción del embarazo por motivos terapéuticos. Y que como la quejosa ya se logró realizar el procedimiento, pues el amparo no puede surtir ningún efecto. Entonces dice, bueno, pues para qué conozco de este asunto, y lo desecha. Lo que hace esta sentencia es explicar que el derecho a la salud, bueno, primero que la quejosa no estaba alegando como acto reclamado la negativa, sino una violación directa a su derecho a la salud. Exacto. En este sentido, para determinar el alcance del derecho a la salud, la sentencia dice que es un continuum
y que un retraso en la atención a un padecimiento puede generar ciertas consecuencias. Por lo que el juez de distrito tiene que hacer es analizar primero si hubo una violación a ese derecho y después preocuparse por cuáles serían los posibles remedios, en el entendido de que se advierte que la sentencia concesoria podría ocuparse de esas secuelas que ocasionó la violación al derecho. Si entiendo bien, María, diríamos, las consecuencias posteriores, es decir, una vez dilucidado el tema sobre si se violó o no se violó el derecho a la salud y todo, pero entendiendo que el amparo podría hacerse cargo de las consecuencias posteriores, por ejemplo. Claro, y también en el entendido de que este no es un tema que limite la procedencia del juicio de amparo, porque lo que explica la sentencia es que si entender este principio en términos estrictos imposibilitaría el acceso de una mujer con un embarazo que siempre tiene un término, no dura más de 9 meses, sería imposibilitar su acceso al amparo siempre que se aleguen violaciones relacionadas con un embarazo o con una interrupción del embarazo o con una adecuada atención del embarazo. Entonces, que en este caso en el que se alega se solicita la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos, no puede negarse el acceso a la justicia por el hecho de que el embarazo haya concluido o se haya interrumpido, porque eso siempre va a suceder. Siempre va a suceder y dejaría quizá, te pregunto, Adriana, dejaría quizá un poco pues en estado de indefensión, ¿cómo llamarlo? ¿A las mujeres o de plano le llamamos discriminación? Pues mira... ¿Será discriminación? La sala en esta ocasión aprovechó para decir, con base en su línea jurisprudencial, que además es muy consistente, ya ha dicho la sala que la investigación de los delitos debe hacerse con perspectiva de género. Estuvimos, ¿te acuerdas?, en el programa sobre Mariana Lima. Ya ha dicho también que los procesos de adjudicación en materia penal se tienen que llevar a cabo con perspectiva de género. Ha dicho que existe un método para juzgar con perspectiva de género. Ha dicho muchas veces que las pensiones compensatorias se tienen que definir con perspectiva familiar también, ¿verdad? Sí. Es decir, tiene una línea jurisprudencial laboral vastísima. Por embarazo, despido por razón de embarazo, hicimos un programa también sobre eso. Claro, y entonces tiene una línea jurisprudencial vastísima que no puede desconocer cuando se trata de definir la posibilidad de acceder al amparo. Es decir, una norma en apariencia neutra, como podría ser la norma de cesación de efectos, cuando tú no tomas en cuenta las diferencias particulares de un grupo históricamente desaventajado, en este caso las mujeres y los hombres transgénero, lo que estás generando es una discriminación. La norma, al generar este impacto diferenciado, al conceder con este impacto diferenciado, pues en realidad está generando una discriminación. Entonces, sí era una preocupación de la sala decir, bueno, tengo que mirar esta causal de cesación de efectos con perspectiva de género. Pero, por ejemplo, un jurista tradicional, un abogado, digamos, formado como seguramente nos formaron a muchos de nosotros en la carrera, diría, oye, espérame, pero pues, ¿dónde está la discriminación? Porque la cesación de efectos es para todos, ahí no dice hombre, ahí no dice mujer, etcétera. Yo te preguntaría, ¿cómo usar la perspectiva de género para, de alguna forma, revertir estas visiones un tanto tradicionales, un tanto formalistas que muchos juristas tienen? Creo que tenemos, voy a utilizar la palabra que siempre uso cuando comento con mis alumnos, tenemos un fetiche con la neutralidad del derecho. Un fetiche. Bueno, se nos olvida que el derecho no es neutral, es un producto ideológico y que está hecho desde una cierta perspectiva. Incluso las normas procesales. Incluso las normas procesales. La estoy haciendo de abogado del diablo, porque tú sabes que tú y yo en esto estamos en la misma línea, pero porque un jurista tradicional te diría, oye, no, estamos hablando de una cosa del procedimiento del amparo. Así, Mariel nos lo explicó muy bien. Dijo, no, a ver, la sesión de... A ver. No, pues aún las normas procesales pueden tener un contenido no neutral, es decir, un contenido dirigido a un cierto sujeto de derechos específico. Tanto es así que, como lo decía bien María hace rato, si tú aplicas esta norma rajatabla, ¿qué va a pasar con esta diferencia biológica particular que solamente corresponde a las mujeres y a los hombres transgénero? Pues esta diferencia biológica es la que va a condicionar que queden fuera de la protección del amparo. Entonces, eso es discriminación de
de ABC, ¿no? Y eso es lo que te da la perspectiva de género. Es Por decir, supuesto. advertir esto, ¿no? Lo que María ponía en la mesa, es decir, a ver, oigan, pues si el embarazo va a terminar en 9 meses, Sí o sí, ¿no? pues a veces un proceso de amparo no No va a alcanzar, no, no va se a va a alcanzar. resolver. Y además hay muchas cosas que a lo mejor las mujeres o los hombres transgénero pueden resolver por otra cuerda, pero eso no quiere decir que no se les hayan violado sus derechos humanos y que los fallos concesorios o los amparos no tengan la posibilidad de corregir a las autoridades. Es decir, el amparo no solamente protege derechos, sino también les marca cierto límite de actuación a las autoridades y es conveniente insistir en esos límites, en esa protección de derechos, pero además en esos límites para las autoridades. Esa visión del amparo es muy moderna. No, a ver, te lo digo con sinceridad, el amparo tradicionalmente había sido visto pues como un remedio ahí mientras duraba la violación, y no nada más en esta materia, me refiero en general. Ahora, esta visión moderna, esta visión un poco de hagámonos cargo de la realidad también, de lo que queda, porque me gustó mucho la expresión que usó María en el sentido de decir, bueno, ¿y qué pasa con las secuelas, no? Es decir, bueno, Claro. hubo, que es parte del fondo de la discusión, hubo una violación o no hubo una violación, pero las secuelas, ¿se tiene que hacer cargo la justicia federal de esas secuelas o no? Si no te haces cargo de esas secuelas, no restituyes el quejoso en la violación del derecho que él reclama. Entonces, yo no creo que esto sea como modificar la técnica del amparo. O Pero es sea, una visión, ¿no estarías de acuerdo que es una visión creo moderna? que es correcto. No estoy diciendo, moderno no quiere decir incorrecto, ¿eh? No, No, pero al sí- contrario, es lo que esperamos de la justicia federal. Pero fíjate que yo sigo pensando que es una cuestión tradicional. O sea, si tú defines un derecho y exiges la protección de un derecho, pues evidentemente eso es correlativo del deber de una autoridad. Sí. De hecho, el amparo deduce ambas cosas, por eso tienes una autoridad responsable en el amparo. Es a la que le vas a poner la carga de remediar o de, digamos, ponerse a tono con las obligaciones que no cumplió, como decía María. Lo mencionaba porque justamente esa causal de cesación de efectos que está en el artículo 61 de la ley de amparo, que estaba en el artículo 73 de la anterior ley, ha sido muy utilizada en la práctica, pues un poquito para no entrarle a estos temas. ¿No? Porque, como lo vamos a ver enseguida, ahorita regresando de la pausa que vamos a hacer, pues entrar al fondo y desarrollar toda la comprensión sustantiva del derecho a la salud es mucho trabajo. Y hay órganos, sí, a ver, hay que decirlo con todas sus letras, y hay órganos judiciales que están dispuestos a hacerlo o que tienen la posibilidad de hacerlo y otros que no. Entonces, ese tipo de tecnicismos a veces también, digámoslo, con toda transparencia, han servido para no resolver de fondo las cuestiones. Pero bueno, justamente sobre esto vamos a regresar. Vamos a regresar enseguida, no se vayan, porque tenemos que entrar al tema de qué significa el derecho a la salud, cómo la Corte tiene una concepción muy robusta, diría yo, muy sustantiva del derecho a la salud y la manera en la que esa concepción es aplicada al caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. En esta ocasión estamos analizando el amparo en revisión 1388, diagonal 2015. Y estamos platicando con María Valdés, con Adriana Ortega, sobre esta importante sentencia en donde la Corte aporta una visión moderna de la técnica procesal del amparo, ya lo platicábamos antes del corte, pero también respecto al tema de fondo, en la sentencia se incluye una amplia reflexión por parte de los integrantes de la sala en relación al derecho a la salud. Y te quiero preguntar, María, ¿cómo la sala en la sentencia entiende el derecho a la salud? ¿Cuál es la reflexión que aporta la sala en cuanto al contenido del derecho a la salud? Pues la sala primero tiene que definir cuál es el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la salud. Entonces, para esto parte del artículo 4 constitucional, de varios tratados internacionales y de una recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De la ONU, ¿verdad? Y define el derecho a la salud como el derecho de toda persona al disfrute más alto posible de salud física y mental. Okay. Entonces, creo que es una definición amplia que posteriormente permite al proyecto determinar en qué supuestos se puede dar una interrupción del embarazo por motivos de salud.
Ahora, esta idea de disfrutar del nivel más alto de salud, tanto en la parte de salud física como mental, ¿en qué se traduce? Porque las personas que están viendo el programa dirían, pues esta idea yo creo que nadie estaría en contra, ¿verdad? Pero ¿y cómo se aterriza esto? No en relación necesariamente a la interrupción del embarazo, sino esto en general genera obligaciones para las autoridades. ¿Cómo se aterriza esto? Pues genera obligaciones para las autoridades de acceso, o sea, que las personas puedan acceder a los servicios de salud que estén dentro de límites geográficos a los que ellos puedan llegar. Accesibilidad física. Accesibilidad física, también disponibilidad, o sea, tiene que haber suficientes establecimientos, bienes y servicios públicos de salud. Accesibilidad económica, o sea, los pagos tienen que ser proporcionales a las capacidades de las personas que necesitan estos servicios y tiene que haber aceptabilidad, o sea, deben ser sensibles a los requisitos de género y ciclo de vida para quienes se presta el servicio. Muy bien. Y esto, Adriana, esto que nos acaba de referir María, ¿se proyecta a autoridades y a particulares? Sí, por supuesto. Quienes administran un hospital particular tienen que estar también en... Por supuesto, porque de hecho, y más adelante en el proyecto se elabora sobre eso, la Ley General de Salud regula no solamente a las instituciones públicas de salud, sino a todas las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Salud. Entonces, evidentemente las instituciones privadas tienen algún régimen especial, pero en términos de derecho a la salud, todas están obligadas a generar. El comité en sus recomendaciones lo dice muy claro. No es que nosotros estemos obligando a los estados a asegurar que todas las personas estén sanas. Eso no es el contenido del derecho a la salud. Sí, no, el derecho sería un tanto utópico, ¿no? Por decirlo menos. Pero sí el contenido del derecho a la salud te va a exigir que tú brindes como Estado las condiciones necesarias para que las personas puedan gozar de esa salud. Y de hecho ha habido recomendaciones que se centran en los determinantes estructurales de la salud, como el acceso al agua potable, a información sobre salud, sobre objetivos de salud, etcétera. Es decir, sí es un derecho bastante robusto, como un derecho social es un derecho bastante robusto. Le exige al Estado generar pues estas condiciones y, como decía María muy bien, además generar los servicios, las instituciones, los lugares donde estos servicios se van a prestar, ¿no? Ahora, cuando la Corte en la sentencia ya tiene este marco que María nos decía en términos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, porque lo va desarrollando, ¿no? A partir de la observación general 14 que ya citaron ambas. Luego, la sentencia lo va a aplicar a la interrupción del embarazo. Es decir, ¿qué significa esto para el tema ya particular de Marisa? En el tema particular de Marisa, lo que hace la sentencia antes de llegar a esta precisión es darle aprovechando que los derechos humanos son interdependientes, lo que hace después es una relación o un cruce del derecho a la salud con diversos derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el derecho a la salud está relacionado con el derecho a la no discriminación. El derecho a la salud está relacionado con el derecho a la autonomía. El derecho a la salud está evidentemente relacionado con el derecho a la privacidad. Y a partir de este parámetro y de los parámetros de estos otros derechos humanos, lo que la sala concluye es las mujeres tienen derecho a definir sus objetivos de salud. Esa es la relación con la autonomía. Tienen derecho a conversar sobre los riesgos que pueden y quieren afrontar. Es decir, porque, por cierto, perdón, sobre esto de los riesgos, hay unas frases, creo que hay 2 o 3 puntos de la sentencia, se incluye esta frase que me gustó mucho, lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Que dice la Corte, no podemos entender que un riesgo para la salud requiere de una actitud heroica de la mujer para llevar adelante un embarazo, sino que debe ser entendido riesgo como una afectación en sentido amplio, ¿no? Una posible afectación. Una posible afectación. Y fíjate, lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo para tu público y todos y todas lo vamos a entender muy bien. Vamos a suponer que yo estoy embarazada y voy con mi médico y tengo cáncer de mama. Y entonces mi médico, mi médica me dice, bueno, en el 80% de los casos todo va bien con el embarazo, es un hipotético.
con el embarazo y el cáncer de mama. ¿Y qué onda con el 20%? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues para mí el 20% es mucho. Es un riesgo que no estás dispuesta a asumir. Exactamente, yo no me la puedo jugar con el 20% por razones personales o porque tengo 3 hijos o porque mis condiciones me van a complicar muchísimo acceder al tratamiento. El tratamiento alternativo que tú me estás proponiendo es carísimo y yo prefiero interrumpir mi embarazo porque ese 20% en mis condiciones particulares representa muchísimo. Oye, por cierto, condiciones particulares que no tienen por qué justificarse. Si Por la supuesto, autonomía ¿no? es una decisión. De hecho, la sentencia hace algo interesante con el concepto de bienestar y con el concepto de proyecto de vida y lo relaciona también con el derecho a la salud. Una afectación en mi proyecto de vida es evidentemente una afectación en mi salud y viceversa. Un problema de salud altera mi proyecto de vida. Y también, de acuerdo con la convención, pues yo no solamente es que tenga derecho a la salud, sino tengo derecho al más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social. Entonces, el bienestar es algo que se define, sí, en contexto y con circunstancias objetivas, pero también es muy importante tomar en cuenta en los conceptos de bienestar lo que yo entiendo por bienestar, ¿no? Entonces, sí, justo por eso hace esta sentencia toda esta relación con estos otros derechos para dejar muy claro que el riesgo es algo que las mujeres deciden si asumen o no y en qué cantidad lo asumen, que las condiciones personales, económicas, sociales de las mujeres deben tomarse en cuenta cuando se evalúa el riesgo y que las mujeres pueden decidir autónomamente sobre sus objetivos de salud y sobre lo que ellas entienden por bienestar y cómo también las autoridades de salud deben garantizar la vigencia del proyecto de vida de las mujeres. Adriana, nada más para que nos quede O de muy los claro, hombres transgénero. para que nos quede muy claro y para que esto quede perfectamente asentado, porque creo que está en la sentencia, pero esa decisión es de la mujer, Por supuesto. de nadie más. Es una decisión conversada, digamos, sí tiene que haber una participación de las autoridades de salud, de los prestadores de servicios de salud, porque justamente estamos hablando de salud, pero el privilegio, la decisión última, la conversación la define y la determina la mujer o el hombre transgénero que está en esa condición particular. María, decía Adriana, puso Adriana en la mesa un concepto que quiero que nos ayudes a entender y que recuperemos. Proyecto de vida. Me suena conocido este concepto, me suena que viene de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Puede ser? ¿Tenemos antecedentes en ese sentido? Toma el concepto de proyecto de vida del derecho a la vida, del cual se desprende el derecho a una vida digna. Y el derecho a seguir un proyecto de vida significa el derecho a desarrollar de acuerdo a tus capacidades y tus expectativas el plan de vida que tienes. Y sí, es un concepto que la sentencia retoma de la Corte Interamericana y también me parece que guarda alguna relación con el libre desarrollo de la personalidad. Que está citado en la sentencia ese derecho, ¿verdad? Sí, hace un match. Perdón, hace como una combinación. Que ha sido tan polémico, por cierto, lo apunto, porque como hemos tratado ya este tema varias veces en el programa, he recibido comentarios de que, oye, pero como que la Corte usa el derecho al libre desarrollo, pues, pero a mí me parece que es un derecho de enorme Lo que pasa importancia. es que está vinculado con la autonomía, que es un derecho de primer nivel en el ámbito de los derechos humanos, está vinculado con la privacidad, a estar libre de injerencias arbitrarias en la vida privada, que también son derechos de primer nivel en el ámbito interno, por supuesto. Y ya cuando uno ve los casos en los que se aplica, te das cuenta. No, y además tiene que ver también con la dignidad, digamos, como en este concepto medio kantiano de que las personas son fines y no medios, ¿no? 100% kantiano. Está 100% en el segundo imperativo categórico. A ver, María, pero sí, quiero recuperar tu observación que me pareció muy atinada. A ver, si el derecho a la vida se vincula con este proyecto de vida, con expectativas que cada persona puede ir configurando, entonces el derecho a la vida no es la mera subsistencia, digamos, biológica, la mera subsistencia física. Hay algo más ahí, ¿no? La Corte está protegiendo algo más. La dignidad humana, o sea, el reconocimiento de la persona a definir qué es importante para ella, qué es lo que quiere hacer con su vida y el tener acceso a opciones. O sea, este es un factor fundamental de el desarrollo de tu proyecto de vida. Si no tienes acceso a opciones y no puedes tomar decisiones respecto de qué es lo que quieres para ti, no tienes una libertad. Y esa es otra dimensión del derecho a una vida digna. O
sea, Oye, y en ese sentido te preguntaría, María, entonces no se trata nada más del derecho a la vida como cantidad de vida. Estamos hablando de una cierta calidad, ¿no? La sentencia creo que también por ahí lo afirma. Así es. ¿Qué opinas tú, María? sí, o sea, pues es que ¿Lo podemos articular en términos de derechos humanos? ¿Es un discurso de derechos humanos o es un discurso ideológico? ¿Cómo entender esta afirmación que hace la sentencia? me parece que la sentencia reconoce como un derecho a vivir una vida en todo su potencial. O sea, en términos como muy coloquiales. Qué buena frase. Ahí está padrísima, sí. Una vida en todo su potencial. No, es que me recordó, ahorita escuchando a María, me recordó, no sé si han visto ese libro de Zygmunt Bauman, este sociólogo polaco que dio muchos años clase en Inglaterra, que le puso a uno de sus libros, publicado por el Fondo de Cultura Económica, por cierto, en la traducción, Vidas desperdiciadas. Y justamente lo que María nos está indicando es, esto es lo que hay que evitar. Sí. Esto es lo que hace sentido que un tribunal proteja la dignidad, la autonomía, el derecho a la vida, el proyecto de vida. Creo que todo eso está en la sentencia. Y en ese sentido te preguntaría, Adriana, teniendo en cuenta lo que acaba de afirmar María, ¿cómo se despliegan los deberes de garantizar esta concepción tan de fondo, tan robusta por parte del Estado? Bueno, pues en el caso específico lo que hizo la sentencia, digamos, abordando el problema de que se trataba el amparo es, tradujo, o sea, se llevó todo este costalito, todo este parámetro, toda esta comparación a la Ley General de Salud. Y dijo, a ver, tú estás pensando, autoridad, tú me dijiste que tu Ley General de Salud te dice que tú no puedes interrumpir un embarazo por motivos de salud, y yo te respondo, me refiero yo a la Corte, yo te respondo como Corte y te digo, no, te equivocas, porque a partir de todas estas concepciones que hemos dicho del derecho a la salud, que implica para las autoridades obligaciones muy específicas de respeto, garantía y protección, pues entonces tú tienes que mirar tu Ley General de Salud de acuerdo con este parámetro. Y no solamente eso, sino que además la propia Ley General de Salud te dice qué significa una atención médica. Y la Ley General de Salud define la atención médica como todos los servicios que se necesitan para promover, respetar y proteger, restaurar y proteger la salud. ¿Incluyendo salud reproductiva? Salud reproductiva Infantil. y además esas son atenciones prioritarias. Entonces tú mismo estás diciendo que la atención médica tiene por objeto promover, restaurar o proteger la salud. ¿Qué es un aborto por razones de salud? Que no sea un servicio de atención médica, es decir, es una intervención terapéutica que se realiza con el propósito de promover, restaurar y proteger la salud de la mujer o del hombre transgénero embarazado. Entonces, tú tienes que resolver, tú estás obligado a prestar esos servicios de atención médica y además estás obligado a prestar esos servicios de atención médica mirando este parámetro de regularidad constitucional o este parámetro de protección constitucional de los derechos. Entonces, tú tienes que hacer evaluaciones de riesgo exhaustivas. ¿Qué quiere decir exhaustivas? Que tú vas a tomar en consideración todos los riesgos posibles que una mujer o un hombre transgénero puede enfrentar con motivo del embarazo, y además tienes que mirar estos riesgos en las 3 dimensiones de salud: riesgos físicos, riesgos mentales y riesgos sociales. A partir de esta evaluación exhaustiva de los riesgos, tú estás obligado como institución de salud a prestar los servicios que te resulten de estas evaluaciones de riesgo, entendiendo que el riesgo debe introducir, como lo decíamos antes, nociones sobre bienestar, nociones sobre proyecto de vida, y que además se debe consultar con la persona que va a necesitar esta interrupción del embarazo los riesgos que quiere o que no puede afrontar. Entonces, sí hay forma de traducir, contestando tu pregunta de manera muy concreta, sí hay forma de traducir, creo que la sentencia de la sala lo demuestra muy claramente, sí hay forma de traducir este bagaje de protección en obligaciones concretas para las instituciones o para las autoridades, ¿no? Ahora, regreso a mi papel de abogado del diablo. Sí, señor. ¿No? Y te pregunto, desde la óptica de un abogado tradicional, te diría, oye, pero la respuesta del ISSSTE, en el sentido de que la Ley General de Salud, en una concepción tradicional, ya evidentemente lo que tú nos acabas de platicar, pues es lo que la sentencia dijo, pero ya después. Claro. Pero en ese oficio,
que le manda el ISSSTE a Marisa, cuando dice, es que la Ley General de Salud no me permite interrumpir el embarazo, etcétera, podría haber habido la duda de que las disposiciones de despenalización del aborto que existen para el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no son de aplicación por un órgano federal como es el ISSSTE. ¿Podría haber, digamos, ese planteamiento, ese esquema? Sí, hay de hecho ese debate. Y creo que uno de los méritos de la sentencia es justamente desplazar el debate. ¿Qué es lo que hace la sentencia? Bueno, no es un asunto de si es delito o no. No es penal el asunto. No es penal el asunto. Me lo llevo, la sala lo hace muy hábilmente desde mi punto de vista, me lo llevo al ámbito de la salud, o sea, cambio la pelota de cancha. Pero la quejosa había puesto el tema penal. Por supuesto, había puesto el tema penal, pero ese tema generó un poco de, digamos, ciertas resistencias en la sala por la duda de que hubiera aplicación implícita o explícita, o evidente o no evidente de ese sistema. El ISSSTE no aplica el Código Penal. No, el ISSSTE decide no poner en el oficio, por lo menos, que su fundamento es el Código Penal. El ISSSTE, digamos, nos puso la pelota en la cancha correcta. Claro. Dijo, se trata de que a mí la Ley General de Salud no me deja, y la respuesta muy simple de la sala es, te tengo noticias, ISSSTE, la Ley General de Salud no solamente te deja, te obliga, ¿no? En la comprensión esta robusta del derecho a la salud con todos estos significantes que acabas de... Por supuesto, y además si entiendes, si traduces o si empatas el concepto de atención médica que da la Ley General de Salud con el aborto por razones de salud. ¿Cuál es la finalidad del aborto por razones de salud? Como decíamos hace un minuto, promover, restaurar y proteger la salud de las personas embarazadas. Entonces, eso es un servicio de atención médica, tal y como incluso en una noción súper tradicional, en un acercamiento súper tradicional a la Ley General de Salud, lo puedes garantizar. Está incluso transcrito el artículo, ¿no? Es uno de los primeros artículos, no sé, pero es este que tiene tantas fracciones que va determinando todos y cada uno de los servicios de salud. La Corte no es que se desapegue del principio de legalidad en esta parte. No, por supuesto, es súper cuidadosa, creo. Muy cuidadosa. Muy cuidadosa. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida porque todavía faltan algunos asuntos, algunos aspectos sobre los cuales seguir reflexionando alrededor de este amparo en revisión 1388-2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, para comentar, para seguir analizando el amparo en revisión 1388-2015. Estoy con María Valdés, con Adriana Ortega, quienes nos están ayudando a entender, a comprender los alcances y las implicaciones de esta importante sentencia. Y te quiero preguntar, María, hay una mención, sé que no es el tema de fondo, digamos, pero hay una mención en la sentencia que me llama la atención y vale la pena recuperar. La sentencia dice que las mujeres están en una situación de discriminación estructural. Recuperando quizá una expresión que viene de campo algodonero, de esa sentencia de la Corte Interamericana, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, lo que la sentencia intenta como reflejar es que las mujeres se encuentran en una desventaja por haber sido discriminadas históricamente y que es necesario revertir estas desventajas a través de ciertas acciones para garantizar el ejercicio de sus derechos. Entonces, en el caso del acceso a los servicios de salud, las mujeres muchas necesitan ser tomadas en serio cuando deciden tomar una decisión respecto de su salud. Cuando ellas dicen, oye, tengo este padecimiento y por razones terapéuticas se recomienda un aborto, ¿por qué se les cuestionaría? Pero se les cuestiona, si se ejerce una opción o no. O sea, si no es un caso de un embarazo o de un aborto, nadie cuestiona tu decisión de someterte o no a una cirugía. El derecho a la salud tutela esa como margen de apreciación personal y esa libertad de tomar decisiones respecto a los riesgos que vas a asumir, a los tratamientos que quieres. Pero en el caso de las mujeres, pues esta discriminación, estos estereotipos conllevan a que pues, no se les tome en serio. Y entonces cuando ellas dicen, oye, mi opción terapéutica es terminar con este embarazo, pues pareciera ser que toda la sociedad tiene algo que decir al respecto cuando es una decisión que es de lo más íntimo.
Y que tiene que ver con tu propio cuerpo, digamos, en esa... Con tu cuerpo, con tu salud, con tu vida. La sentencia reconoce en varias partes que la continuación del embarazo en contra de la voluntad de la mujer puede tener secuelas y afectaciones a su salud física y mental. Y por eso es súper valiosa esta como definición amplia del derecho a la salud. Que supone salud física, salud mental. Mental y social. Y social, ¿verdad? Oye, Adriana, pero pues es una concepción también muy de fondo, muy robusta. Cuando tú generas, como Suprema Corte, generas esta protección tan amplia de la salud, como María lo acaba de referir en esta última parte de su intervención, pues estás tomándote muy en serio a la dignidad, a la autonomía, al derecho al libre desarrollo de la persona, en el caso de las mujeres, ¿no? ¿No te da esa impresión? Por supuesto, sí creo que se lo están tomando muy en serio y además, digamos, no es novedoso, es bueno que la Corte lo haya retomado, es bueno que la Sala lo haya retomado, pero además esas son las definiciones legales que son vinculantes para el Estado mexicano. Esas definiciones del derecho a la salud están en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Protocolo de San Salvador, ambos instrumentos ratificados y que son obligatorios para México. Entonces, lo que hace la sentencia es darles, en este caso específico, contenido a esa definición de salud, pero esa es una definición jurídica, es una definición vinculante y por tanto era prácticamente obligatorio para la Sala y para la Suprema Corte tomar como base de la decisión del aborto por razones de salud justo esta definición amplísima. Ahora, estás citando dos instrumentos internacionales firmados, ratificados por el Estado mexicano, del todo obligatorios, pero también en relación al aborto hay norma específica, ¿no? De carácter internacional. Hay recomendaciones del Comité CEDAW, por ejemplo, ¿no? Y de hecho son recomendaciones que retoma la sentencia. La recomendación general número 24 y más recientemente la recomendación general número 30, si mi memoria no me engaña, insisten en que penalizar el aborto constituye discriminación contra la mujer porque lo que ocurre es que esta penalización del aborto disuade o impide que las mujeres accedan a servicios que solamente ellas necesitan, lo que platicábamos un poquito al principio del programa. Estás penalizando un servicio de salud que solamente las mujeres y los hombres transgénero necesitan y no estás regulando adecuadamente ese servicio de salud y estás sometiendo, María lo decía muy bien, está sometiendo a las mujeres a distintos grados de indignidad, desde la discriminación hasta los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que incluso han sido caracterizados así por los comités de derechos humanos que han conocido de negativas de aborto por razones de salud, ¿no? Ahí está el caso Karen Noelia Yantoy contra Perú, donde se dijo que negar un aborto por razones de salud constituía una forma de trato cruel, inhumano y degradante, justamente porque se les exige a las mujeres o a los hombres transgénero tener este comportamiento heroico. Pareciera que hay una exigencia estereotípica de que las mujeres deben soportar esto como parte de una especie de mandato natural y no se recupera la necesaria dignidad del ser humano, es decir, un ser humano que puede tomar decisiones, que puede optar por una vida digna, que puede optar por una vida feliz y que esas condiciones deben estar garantizadas por el Estado, por supuesto. Adriana, te pregunto de manera muy, muy puntual, ¿todo esto que acabas de señalar es obligatorio para el Estado mexicano, cierto o no? Totalmente. O sea, estamos hablando de normas jurídicas vigentes. Por supuesto. ¿Obligan a todas las autoridades? Obligan a todas las autoridades, por supuesto. Si nos está viendo un médico que trabaja en el Instituto de Servicios de Salud de Coahuila o de Nuevo León o de Chiapas o de Oaxaca. Dice muy claro el artículo 1 constitucional, no lo estoy inventando yo, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Todas las autoridades en el ámbito en donde funcionan, Sí, en donde puede accionan. ser su ámbito territorial de competencia. ¿Vale? Por supuesto, su ámbito territorial de competencia, su ámbito funcional de competencia. En ese ámbito las autoridades están obligadas. En términos jurídicos, no En es una términos obligación jurídicos. ética. Sí, No, seguramente también no es una cuestión de buenos propósitos. No es algo ok, perfecto. No, es importante porque de repente, aunque como saben ustedes, la mayoría de las personas seguramente que ven este programa son abogados o tienen algo que ver con el derecho, pero también aspiramos a llegar a otras comunidades profesionales. Por supuesto. Y este mensaje de la Corte tiene que quedar muy claro. Esta sentencia contiene esas reflexiones
es un mandato que independientemente de la situación personal de Marisa, Ujú. que es la que finalmente pues da lugar a este pronunciamiento, pero creo que hay una reflexión de fondo que vale la pena compartir con los demás. De hecho, la sentencia identifica, antes de aterrizar en el caso concreto, identifica estas obligaciones en abstracto o por decirlo de alguna manera, identifica estas obligaciones en general. Por eso construye, digamos, este ámbito, no quiero decir parámetro porque me parece una palabra luego como muy técnica y muy autorreferencial. A los juristas nos gusta, a Bueno. los abogados nos gusta. Bueno, entonces construye este parámetro. No, pero puedes usar, tú puedes usar la palabra que tú quieras. Construye este ámbito de protección, este como marco de referencia, digamos, que creo que es un término mucho más coloquial. Este marco de referencia y construye este marco de referencia a partir de los derechos y de las obligaciones de las instituciones de salud o las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Salud y luego ya hace esta comparación con lo que pasó en el caso en particular. A ver, En concreto, creo que la sentencia señala que el derecho a la salud garantiza que una mujer que necesita un aborto terapéutico, como acceso a ese derecho a la salud, se le provean los medios necesarios para que pueda practicárselo de manera segura. Y por eso esta sentencia vincula a todas las autoridades públicas y privadas. oye, y en este sentido, mira, qué bueno que lo pones en la mesa esta reflexión, María. En este sentido, cuéntanos cómo termina el caso, o sea, cuáles son los efectos de la sentencia, porque justo empezábamos, ¿no?, el programa con esta reflexión que Adriana ponía en la mesa de la cesación de efectos, todo eso. Finalmente ella tiene que acudir a una clínica privada. Hay por ahí incluso un detalle, ¿no?, que en el anecdotario del caso vale la pena mencionar. Ella tiene que pedir un préstamo al banco. Sí, ella tiene que acudir a un banco para ¿Qué pide? poder... ¿Cuánto? ¿35,000 pesos? No lo tengo. Algo así. 35,000 Sí, dice sí, la sí. sentencia. ¿verdad? Ok, ella solicita un préstamo para poder practicarse un aborto en una institución privada y todavía después de practicarse el aborto regresa al hospital por complicaciones relacionadas con ese aborto. Entonces lo que la sentencia hace en la parte final es como reconocer el daño que sufrió en su salud con motivo de esta negativa. O sea, dice, el Estado violó su derecho a la salud, violó su derecho a la no discriminación, violó su derecho a no ser objeto de tratos crueles e inhumanos. Entonces, como entendemos que esto ocasionó una serie de secuelas en su derecho a la salud, que era lo que el juez de distrito no había advertido, se ordena a la autoridad responsable a dar el tratamiento, a realizar un diagnóstico correcto respecto de cuáles fueron estas secuelas y a dar el tratamiento físico y mental, a su salud física y mental necesarios para Paliar, digamos, esas secuelas o de alguna forma enfrentar esas secuelas, ¿no? Claro. Y que siga protegido su derecho a la salud. claro. Entonces se supera con esto que tú estás mencionando, María, podríamos entender que se supera esa visión más tradicional de los efectos de las sentencias de amparo, porque digamos que esto que está señalando, pues no sería la visión. La visión tradicional Tradicional, sería ordinaria. considerar, bueno, el acto reclamado es la negativa a practicarte tu aborto terapéutico. Entonces, la reparación es ordenar a la autoridad que te restituyan tus derechos, Pues que ya no se puede sería porque ya solamente interrumpió el embarazo, ¿no? ordenarle que te practique el aborto, y esta visión más amplia es reconocer, como ya habíamos dicho, al derecho a la salud como un continuo. Y que en el caso específico de pues ciertos padecimientos, pues la ausencia de una valoración y de un tratamiento en el momento oportuno generan secuelas. Entonces, que cuando se alega en un juicio de amparo una violación al derecho a la salud, pues es mejor reservar el tema de los efectos al fondo y no en el tema de procedencia. Porque, pues sí, es una cuestión de fondo y las causas de improcedencia tienen que estar probadas de manera clara e inobjetable. Entonces, en la medida en la que cuando uno está diciendo sobre la procedencia no puede alcanzar a determinar si hubo una violación y cuáles fueron los efectos de esa violación y cuáles fueron las secuelas, pues se admite el juicio y es en los efectos donde, como en este caso, se puede ordenar, reparar aquellas secuelas que tiene la violación. Ahora, esto que estás diciendo es importantísimo. Esto es fundamental porque el mensaje que está enviando la sentencia a los jueces, también a los jueces de amparo, es éntrenle. O sea, hay que entrarle, hay que ir al fondo, porque a veces
los abogados somos y se nos critica y a lo mejor hasta con razón, ¿eh? Lo asumo, o asumamos la parte que nos toca a cada quien, pero pues por un poquito así formalistas, un poquito excesivamente técnicos y en esta reflexión que tú nos haces, derivado obviamente de lo que está en la sentencia, me parece que hay una visión más robusta, más sustantiva, que incluso en términos, pienso, ahorita que te escuchaba estaba pensando, derecho de acceso a la justicia, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la no discriminación, caray, hay una serie de visiones sustantivas que se detonan a partir de esta sentencia. Sí, no solo en esta sentencia, creo que la Corte también en unas contradicciones de tesis que acaba de resolver el Pleno en relación con el principio de relatividad ha reiterado este tema de, en el momento en el que decides sobre la procedencia del juicio, no puedes alegar un tema de cómo lo reparo y cuáles van a ser los efectos para desechar la demanda. Eso ya tendrá que ser un tema de fondo. En otro momento. Y eso abre pues la justiciabilidad de muchísimos Uy, derechos. y qué bueno No. que hacía bastante falta. Incluso quiero como decir algo que María ha dicho, reiterar, es una noción tradicional. María ha dicho lo que es impecable. La ley de amparo dice notoriamente improcedente. Si no es notoriamente improcedente y te queda duda, pues hay que entrarle al fondo. Sí, pero es que es lo que te decía hace rato. Más bien hay algunas autoridades judiciales que lo interpretan al revés. Lo que interpretan en caso de duda, desecha. Exacto. En caso de duda, sobresee. Y ahí es donde... No, pero creo que María lo explicó muy bien. Lo explicó muy bien y la sentencia también. A ver, nada más para... Nos quedan muy pocos minutos, pero no quiero terminar sin esto, Adriana. En este caso concreto se violó el derecho a la salud de Marisa. Así es. Creo que esa es una clave de lectura de la sentencia muy importante en la concepción que tú nos explicaste, pero vale la pena reiterarlo, ¿no? Sí, claro que sí, se violó el derecho a la salud de Marisa, entendido el derecho a la salud, digamos, lo hemos estado como reiterando, pero creo que, al igual que tú, creo que es importante insistir. Sí se violó el derecho a la salud de Marisa y además se le negó un servicio de atención médica. Se violó el derecho a la salud de Marisa porque no se entendió su salud en los términos amplios en que debió haberse entendido e incluso Marisa en realidad tenía padecimientos de salud física. Incluso en una visión tradicional del derecho a la salud, Marisa debió haber sido atendida por la institución con la que guardaba un vínculo de derecho a biencia, además. Que era el ISSSTE. Por supuesto. Entonces, efectivamente, la sentencia reconoce muy claramente esta violación del derecho a la salud de Marisa, entiende la salud como este continuum y entonces obliga al ISSSTE a restaurar en la medida de sus posibilidades o en la medida de lo posible el goce de este derecho. A ver, de manera muy, muy puntual, si hay una afectación a la salud en estos términos que tú y ya nos acabas de explicar y que están en la sentencia, quiere decir que cualquier mujer que esté en una situación parecida a la de Marisa, que sea derechohabiente del ISSSTE o del IMSS o de servicios de salud en las entidades federativas, ¿tiene derecho a que le practiquen la interrupción voluntaria del embarazo? Tiene derecho a que le practiquen una interrupción del embarazo por motivos de salud, entendida la salud como está reflejada en la sentencia. Pero, mencioné voluntaria porque... Sí. ¿no? Condiciones, proyecto de vida, bienestar, sí, por supuesto. Con base en esta sentencia, y por eso decía que uno de los méritos de la sentencia había sido mover de cancha el debate. Si tú colocas el debate en el ámbito de la salud, colocas una obligación que además estás deduciendo de la Ley General de Salud. Decíamos hace rato que la Ley General de Salud regula a las instituciones públicas, a las instituciones privadas de todo el país y a todas las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Salud. Esto quiere decir que todas esas autoridades están obligadas a evaluar exhaustivamente los riesgos, tomando en cuenta este concepto robusto de salud, como lo has llamado. Están obligadas a evaluar exhaustivamente los riesgos también para entender que los riesgos pueden implicar el proyecto de vida o el bienestar de la mujer, entendido lo que la mujer conceptúa como su estar bien, y que además, una vez que hagan esta evaluación de riesgos, deben respetar la decisión de la mujer respecto a qué riesgos está dispuesta o no está dispuesta a asumir, y una vez se hace esta determinación, tienen obligación de prestar los servicios. Eso sin duda, la sentencia lo deja muy claro. Sabemos que las sentencias de amparo tienen efectos relativos, pero la construcción argumentativa
de la sentencia no deja lugar a dudas. No, y el artículo primero de la Constitución obliga que si esta ya es la concepción imperante en México en derecho a la salud, pues se aplique, digamos, en todo el territorio nacional para toda persona sin discriminación. Así es. Adriana Ortega, María Valdés, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a ustedes que hacen posible este programa, su programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para una nueva reflexión y un nuevo análisis sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República.